Saludos, buenos días, encantadísimo de estar con ustedes, acompañándonos en este diario de 4. Hoy viernes 2 de agosto, se fue julio a 1000 y no crean ustedes que agosto, en un abrir y cerrar de ojos, tendremos a diciembre de regreso en la República Dominicana, con todo lo que eso significa. Pero bueno, el asunto es que, fíjense, no le extraña algo hoy. La ausencia de don Pedro Cava. Don Pedro Cava hoy, yo sé que debe sentirse muy infeliz, porque cuando Pedro no está en estos menesteres, pierde algo de sí, algo muy importante de su vida. A Pedro le encanta esto. Pero Pedro hoy va a acompañar a su padre, que estuvo durante toda una semana aquí con él, y lo va a retornar a Santiago de los Caballeros en la mañana de hoy, y entonces no va a poder estar con nosotros este día, pero ustedes pueden estar seguros que con Dios mediante el lunes van a tener a su Pedro Cava abriendo el programa y conduciendo en forma magistral este diario de 4. Mientras tanto, las lluvias continúan, aunque en grado menor. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que vamos a tener teniendo aguaceros importantes en algunas zonas del país, pero en el caso particular del este va a minorar en forma sustancial. Ven ustedes ahí el mapa de cómo se han reducido los niveles de lluvia y el nivel de alerta, que como ustedes saben, ayer y antes de ayer tuvimos aguaceros importantes en todo el Gran Santo Domingo. Y en parte del este, sobre todo desde San Pedro de Macorís hasta acá. Pues hoy la situación va a mejorar en esa zona. Como ven ustedes, en gran parte del país no va a estar lloviendo, pero hay otras donde continuarán los aguaceros. Por otra parte, hay una buena noticia en el plano de los deportes, y es que superamos las expectativas que tenían las autoridades deportivas de que íbamos a tener por lo menos 3 medallas de oro. Bueno, ya superamos eso y tenemos 4 medallas de oro para la República Dominicana, con la que consiguió ayer un destacado atleta del boxeo. Todavía quedan algunas jornadas, es posible que podamos agregar otras al medallero dominicano y prepararnos para continuar en ese desarrollo del olimpismo de la República Dominicana. Porque hay que decirlo, de un tiempo a esta parte vemos un sector del olimpismo en constante avance y desarrollo, con las autoridades integradas, las autoridades del gobierno, pero sobre todo las autoridades olímpicas muy comprometidas con el desarrollo del deporte a ese nivel en la República Dominicana. Nos sentimos muy bien con eso. Por otra parte, donde hay un activismo acelerado, importante, vigoroso, es el activismo político, y no es para menos. Ustedes, como ustedes comprenderán, la República Dominicana, envuelta en un proceso, un año preelectoral, en el marco de una actividad a la que se le incorporan 2 leyes importantes, como la ley electoral y la ley de partido político, que cambian de alguna y muchas maneras la actividad política partidaria y electoral en la República Dominicana, pues ha traído consigo cambios importantes. Por ejemplo, las fechas y los límites en materia de recursos, de manejo de recursos, de transparencia de los recursos que se utilizan en la campaña electoral. Eso es muy importante. Controles que realmente a mí me parece un tanto excesivo en materia de publicidad. Controles que afectan incluso una gran industria, la industria propagandística electoral. Ustedes saben que genera recursos a borbotones. Entonces ya ahora la publicidad, la gráfica, la que va a los medios de comunicación, tanto a la radio, a la televisión, como a las ediciones de los periódicos, está limitada, y en consecuencia la industria
del proselitismo en la República Dominicana se encuentra impactada precisamente por esa legislación. Ya eso de por sí plantea un mayor y mejor desempeño de los partidos que tienen que optimizar sus recursos, plantea también un mayor nivel de transparencia, porque hay que decir de dónde provienen esos recursos, y le coloca límites porque también plantea mayor equidad para el desarrollo de las actividades políticas. Todas esas son componentes importantes que le dan mayor solidez y mayores garantías a la población de un desempeño de un sistema político que necesita mejorar, que necesita transparentar sus acciones. Entonces eso es importante. Pero en el marco de este proceso novedoso, como les digo, están los tiempos. Hay tiempo para colocar precandidaturas, para que los partidos políticos le presenten a las autoridades de la Junta Central Electoral cuáles son sus candidatos. Todo eso está debidamente ya reglamentado con tiempos que tienen que ser cumplidos total y absolutamente por parte de los partidos políticos, y entonces eso crea presión al interior de los partidos. Pero es una presión que favorece, decimos nosotros, al ambiente, porque no podemos estar atados a la forma medalaganaria en que se comportaban los partidos políticos y que dejaban para después, que prolongaban acciones que mantenían al país con un proceso electoral que siempre impacta a toda la actividad económica del país. Y entonces en ese sentido es bueno poner el límite a todo eso. Eso es importante, con sus fechas, con sus límites, eso es importante. Bueno, pues ya ven ustedes como tenemos prácticamente colocados a las principales organizaciones políticas que van a participar del certamen, envuelta primero en responder a los requerimientos de las autoridades de sus propios estatutos, para responder a eso, y al mismo tiempo procurar avanzar en seleccionar lo mejor de cada organización para someterlo al escrutinio primero de sus bases, de sus respectivas bases, y luego someterlo al escrutinio del pueblo dominicano, que a final de cuentas es el gran soberano, es quien indica, quien dice a quién van a colocarle el control de la nación para dirigir los destinos del país. Y entonces en ese sentido estamos envueltos en este proceso electoral. Pero este proceso también viene de alguna manera impactado por medidas importantes que se están tomando, medidas que nos preservan el ambiente de estabilidad de la economía, que es fundamental, que nos previenen de situaciones de factores externos que pueden impactarnos en forma desfavorable, y nos prepara para que nosotros podamos cumplir con lo programado, con lo estimado en materia de crecimiento de nuestra economía, que nuestros actores principales de la economía, ese sector productivo nacional, no tenga mayores problemas en continuar la marcha en una mancomunidad de esfuerzo con el Estado para mantener el grado de crecimiento con estabilidad que mantiene este país y que la sigue colocando en la punta de las economías en crecimiento y con estabilidad de toda la región. Entonces eso es importante porque estamos tomando medidas en esa dirección. En estos días se tomaron medidas en el orden monetario y financiero de importancia. Ya a disposiciones tan importantes y puntuales como fue la liberalización de recursos de la banca para colocarlo en manos del público y de sectores muy puntuales para que mantener la dinámica de la economía, se adiciona ahora, precisamente ayer, un importante decreto del Poder Ejecutivo que lleva mucha tranquilidad a la micro y mediana y pequeña empresa en el país, porque se trata de una disposición a la que estaba en espera ese sector, que tiene que ver con los impuestos.
los impuestos que se han constituido, la carga impositiva se ha constituido un gran obstáculo para el crecimiento y la tranquilidad, el sosiego de la microempresa en la República Dominicana. La eliminación del denominado y terrible anticipo, ya mediante este decreto del presidente de la República, le da un gran respiro a las pequeñitas empresas del país. Un decreto importante, un decreto que le lleva mucha tranquilidad, porque eso de usted, hermano mío, tener una empresa que tenía que pagar por anticipado una cuota impositiva sin tener la garantía de que iba a recibir precisamente el cobro por las facturas emitidas, eso de por sí le crea una gran incertidumbre. Y ustedes saben que provoca también, que es lo peor, descapitaliza, le resta capital a las empresas cuyos propietarios tienen que abocarse a buscar préstamos para pagar anticipos, para pagar impuestos. Hasta ahí, y que estaba conllevando muchas pequeñas empresas a cerrar en un proceso que se iniciaba con el cierre de una oficina, de una pequeña empresa, llevarla al seno de la familia, a la casa, para operarla precariamente desde allí, porque tenía sobre sí uno de los principales componentes de costo. Si es una empresa establecida, regularizada, tiene... ¿Usted sabe lo que significa? Que cuando tiene un empleado, el empleado que está en esa empresa tiene las mismas condiciones, por supuesto, de seguridad que le aporta el Sistema Nacional de Seguridad Social. Así es. Por su condición de ser un empleado o un trabajador regularizado. ¿Tú sabes qué tiene? Sí. Vi ahí, a propósito de esta importante disposición del decreto del presidente, vi ahí algunos sectores que dicen que, bueno, llegó el decreto, ojalá se pueda aplicar esto. Porque se había anunciado más de una vez esto. Entonces, junto con eso, se espera el otro eslabón. Una amnistía otro eslabón que están esperando las pequeñas empresas, que es la amnistía. La amnistía, porque ya... La amnistía fiscal. Han quedado en condiciones un alto número de micros y pequeñas empresas en condiciones de que hoy no pueden pagar esa deuda. No la pagan. ¿Usted sabe por qué? No la pagan. Porque esas empresas tienen la seguridad social. Si no pagan la seguridad social, su personal queda desprotegido. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Entre las prioridades que dan este segmento de empresas en República Dominicana es mantener su personal en la seguridad social. O sea, de manera que si el trabajador tiene un accidente o una situación, una enfermedad inesperada, que pueda estar protegido en el sistema de la seguridad social. Ya usted sabe todo lo que ha pasado. Fíjense, recuerden que una de las últimas de las resoluciones más novedosas de la Superintendencia de Seguridad Social, ustedes recuerdan, la cobertura por enfermedad. Ya le cubre a un trabajador hasta $1 millón por enfermedad. Sí. Y usted dice, ¿y cómo? Bueno, fíjese, en una micro o una pequeña empresa, el que está ahí está incluido porque está protegido. Sí, de eso vamos a tener oportunidad de hablar ahorita con el gerente de la ARS. Entonces, esto es muy, muy importante. Pero aquí en Diario de Cuatro nosotros hemos dicho, sí, hemos planteado, que el problema de una parte de la comunidad política es que este tipo de realidades que afectan a los dominicanos y dominicanas y a los extranjeros que están establecidos en República Dominicana, es que no conocen el mundo, cómo funciona una empresa. Probablemente con esta decisión del Ejecutivo, que ya usted sabe que va a haber el reglamento, tiene reglamento, aquí está el reglamento. Y tú sabes una cosa. cosa. Todo el mundo lo que tiene que es someterse a ese reglamento, pero fíjate que probablemente no te miden el impacto, porque estas son de las cosas que la tienen así como al margen, que no le confieren esto. Hay que explicarla bien, porque es incluso para el 2019 y a partir de... No, y en el caso de las personas físicas. De la persona física que le también da cobertura hasta 8.7 millones de pesos. Exactamente. Sí, lo libera. Eso es muy importante. Eso, eso va a tener un alcance y un impacto social importante. Importante. Pero yo quería decir, Tineo, que fíjate cómo son las cosas. Uno de los grandes reclamos de la sociedad dominicana, pero sobre todo del sector productivo nacional, cada vez que se mide
la dinámica de la economía, cada vez que se mide o se reclama la necesidad de abrir espacio para el empleo, para la creación de empleo en el país, y se habla de la informalidad como un factor que se antepone a esa posibilidad de integrar gente, a que cada día más dominicanos se integren a la seguridad social, que de por sí ya es una gran conquista, una gran conquista de los trabajadores y de sus familiares. Pues uno de los obstáculos para que muchas, centenares de miles de pequeñas empresas ingresen al sistema de la formalidad es precisamente el factor impositivo. El factor impositivo que tan pronto, de repente, que se ha constituido en un cuco. Sí. O sea, ahora mismo hablar de impuestos a la gente es espantarlo. Cuando debería ser buscar mecanismos que atraigan a la gente primero a pagar, a ponerse al día, facilitarle esos pagos, porque también te la ponen en China hasta para pagar. Sí. Entonces, con disposiciones como esta, que están contempladas en este decreto del presidente de la República, eso sí va en la dirección correcta. Sí. ¿Para qué? No solo para el componente de la formalización de esas empresas, sino para algo muy importante, que es el emprendurismo. Sí, ¿De qué emprendurismo vamos a hablar en la República Dominicana? Si un muchacho que sale con las ideas de plantearse una empresa, no puede hacerlo porque resulta que el castigo impositivo le cierra la compuerta de cualquier actividad comercial y de negocio. Sí. Entonces, hay que ir posibilitando y propiciando en el ánimo de esos emprendedores de que sí es factible emprender, que sí es factible agenciarse un proyecto familiar, o un proyecto en el que interactúe 2 o 3 profesionales que se ponen de acuerdo y que consiguen un capital y que ingresan en medio de esta democracia la democratización del crédito, asumen ese crédito y no tienen mayores dificultades ni mayores trabas. Sí. Para que ustedes vean todo lo que va a significar esta iniciativa del presidente de la República con este decreto presidencial. Sí, le lleva a este segmento de las empresas, en el segmento de las pymes. Hasta los 40 millones de ventas. 40 millones de ventas. Y en el caso de las personas físicas, hasta 8.7 millones de pesos. Es decir, que eso cubre un gran alivio, Mozart, porque la mayoría no llega a ese número. La mayoría de los que van a ser beneficiados no llegan a ese número. O sea, me refiero a las personas que reciben menos de 8 millones de pesos en el año. Me refiero a las empresas que venden menos de 40 millones. Sí. O sea, porque se está trabajando, se está pensando en lo micro, en lo pequeño. Exactamente. Y esto es muy importante. Ustedes van a ver el impacto que va a tener eso. La gente se va a animar a formalizar, que sumen a ir a la seguridad social y formalizar su negocio, incorporarse todos esos talleres, repuestos, comercio, que no regularizado, que se resistían y se resisten a incorporarse, a formalizarse, precisamente por esas trabas que ya comienzan a ser enfrentadas. Sí, porque en esa parte lo primero que te dicen, habla con ellos para ver cómo te dicen. Pero es que yo no... 2 años hablando de eso. No me puedo meter en un juego de aterrizar. Que sencillamente lo que me van es a perseguir. Sí. Pero ahora debemos ir detrás del otro componente, que es una amnistía para ese segmento de empresas, exactamente, que hoy no tienen capacidad y lo único que van a ver es agravar su situación. Ese sería el complemento ideal para resolver este tema. Mírate, Tineo, hay otro tema que a mí me parece importante que comentemos. Tú sabes que en estos días vi, en el marco ya de las actividades que no se ha detenido de la agenda del presidente de la República, inaugurando una escuela más en estos días y un politécnico, pero veo ya que el 75... Oye, habla de dos en horas, porque el miércoles inauguró en Los Alcarrizos, y ayer en Salcedo, ahí en el municipio cabecera, 2. Una de nivel básica y uno de secundaria. Sí, pero que ya veo, Tineo, que el 75% de los alumnos ya va a tanda extendida.
Sí. El 75%, eso porque la idea, lo programado es cubrir el 100% de los estudiantes, Sí. ¿verdad? Pero ya el 75% para este año va a tanda extendida con todo lo que eso implica. Todo, porque tiene el desayuno, tiene el almuerzo, tiene la merienda. Exactamente. Y tiene también que han ido trabajando, que eso es importante, una inversión importante, es para la formación del personal que trabaja con esa comunidad, que está en la jornada de tanda extendida. Este es uno de los logros que República Dominicana hoy puede presentar. Y fíjate que por esto ha podido parar esa tendencia de la deserción escolar, que nadie la miraba. Y en la República Dominicana se han estado haciendo estos esfuerzos sostenidos, porque son sumas, que han ido sumando hasta llegar a este punto que tenemos ya hoy, una jornada de tanda extendida que tiene el criterio de dar cobertura 100%, porque el objetivo de la tanda extendida, de la jornada de tanda extendida, es que sea universal. Es que en República Dominicana el sistema de educación pública sea de esa manera. Por eso se han incorporado parte del sector privado, de los colegios privados, se han incorporado al programa. Y esa parte la han manejado y lo están haciendo con mucha eficiencia. Y la han manejado muy bien, porque fíjate, tú recuerdas que antes, en la República Dominicana, estamos hablando tradicionalmente, las iglesias no se juntaban cuando llegaban a compartir. No. Fíjate que hoy, en la República Dominicana, las iglesias de denominaciones cristianas incluso de otras creencias ya hoy no encuentran obstáculo de que se le venga a cuestionar su posición. Entran dentro del mismo programa. Usted se somete a este sistema. A ese sistema. Y vamos a aplicarlo. Por eso es la universalización, hacia ahí que conduce. Claro, y ya tú ves que los colegios católicos se han incorporado, pero los colegios evangélicos han hecho lo propio. O sea, están todos incorporados, una gran parte de ellos incorporados, un proceso que se va ampliando. Y son parte ya del sistema. Pero porque de lo que se trata es, recuerden ustedes, de lo que se trata es de todo un proceso hacia la modificación del Sistema Nacional de Educación del país, que amerita y que reclama avances importantes. En materia de calidad, por ejemplo, ahora se está dando un programa en paralelo, que es el de la calidad docente. La calidad docente que avanza también, hay que decirlo, está avanzando. Y ya estamos viendo los primeros efectos de todos estos cambios que se están manejando en el sistema educativo dominicano. Porque vimos ahí que el 85% de los estudiantes que participó en las pruebas nacionales las aprobó de matemática y gramática. Que ustedes recuerdan que los niveles de aprobación apenas alcanzaban un 35, un 40%, que eso era un desastre. Hasta el punto que muchas asociaciones de padres estaban pidiendo la eliminación de las pruebas nacionales, porque se habían constituido en algo que los estudiantes no lograban romper con eso. Sin embargo, ya fíjense cómo el 85% de los estudiantes que se sometieron a las pruebas nacionales las superaron. Y cómo también cuando los países asumen política que la llevan a cabo, en la República Dominicana se ha logrado avanzar, porque en esta parte de la educación, en los últimos 15 años, se han hecho esfuerzos sostenidos. Identidades de la sociedad civil que trabajan en el tema de educación han aportado mucho. Por ejemplo, ahí está Educa. Educa tiene una integrada todo el proceso. Y expresando ideas novedosas. Entonces, así es que un sistema cambia. Y eso explica que hoy en República Dominicana hay menos deserción escolar. Y usted dice, porque la tanda extendida, por ejemplo, el hecho de que una familia, por ejemplo, que no tiene ingresos suficientes para darle seguridad a sus niños o niñas de una jornada de este tipo, hoy, con el sistema de dinero del contribuyente, se sostiene ese programa que le da cobertura a una población que ingresa a 8 de la mañana y se retira a las 4 de la tarde. Ahí tiene desayuno, tiene almuerzo, tiene merienda y tiene esa seguridad. Y lo otro es los recursos que tiene la escuela hoy en República Dominicana. Por ejemplo, usted ni pensar en un rincón tecnológico, ni pensar en eso, ni pensar en un laboratorio de computadora. Recuerda que cuando aquí se hizo la primera iniciativa
planteada para establecer laboratorios de computadoras, fue en la primera administración del presidente Fernández. Sí, y recuerdo las 96. críticas que se le hicieron terrible, al jefe del Estado, que cómo iba a invertir recursos en eso de computadora, porque la computadora decían se invertir en computadora en un país sin luz. ¿Te acuerdas? Sí, se relacionaba a la computadora. Y no un es que país apagado. Y que la computadora era un instrumento de juego. Así era que la veían. La veían. Sí. Y fíjense por estos esfuerzos, cómo en qué nivel está República Dominicana hoy. Pero hay otro componente importante también que yo quiero, que creemos nosotros que deben resaltarse. Y es además la oferta curricular, cómo ha variado. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, cómo se ha ampliado el proceso de instituciones tecnológicas en el país. Nosotros contamos ya desde el Instituto desde el ITLA, pasando por el Instituto Tecnológico de San Luis, el tecnológico comunitario, como dice hasta la formidable gestión que hay en materia del Infotep, el Infotep a nivel nacional. Esto que ha hecho el Infotep de salir. Salió del centro y se ha colocado prácticamente en toda la geografía nacional, eso es muy con sus bibliotecas móviles, con sus programas de incorporación de estudiantes a nivel nacional. Lo que quiere decir un personal ¿Y qué se está haciendo? Respondiendo a los requerimientos del sector productivo nacional, por ejemplo. Ahora se están formando. ¿Qué hace que un estudiante se anime ahí? Déjame incorporarme a esta entidad, al Infotep o al ITRA o al Instituto Tecnológico de San Luis. ¿Qué es lo que lo motiva? Lo mismo que motivaba a todos los que queríamos ir a Loyola o al ITESA, al Instituto Técnico de... porque había rigor. Había rigor y había la posibilidad de que tú salieras de ahí a trabajar. Claro. Que tú salieras de ahí con condiciones de continuar las licenciaturas y las ingenierías, pero al mismo tiempo ya te daba el componente, los conocimientos para tú ganarte el dinerito, para trabajar en plomería, para trabajar en imprenta, para trabajar en asumir un proyecto electricidad. Y asumir un proyecto personal. Y asumir un proyecto personal y un emprendedor. Entonces, eso se ha ampliado en forma mucho más sistémica, ¿verdad? Con valores importantes, con incorporación de tecnología de primerísima línea en la República Dominicana y tratando de trasvasar conocimientos importantes con la incorporación de agentes internacionales que están incorporados aquí. Y perfectamente algo bien importante, Mozart, es la participación de la empresa. Por ejemplo, en estos programas del Infotep, cómo están hoy en comunicación las empresas con una entidad como el Infotep, que ustedes saben que es un organismo tripartito. Sí, señor. El Infotep, ¿cómo se sostiene? Se sostiene con dinero del trabajador, o sea, que a través de las empresas. Del sector privado. Claro. El aporte empresa, Estado. De la empresa, sí. O sea, eso es lo que mantiene esa entidad. Y recuerda que era una preocupación del empresariado, era cómo colocar el Infotep que fuera en línea. Claro. Hacia el curso donde iban las empresas. Bueno, ha llegado llegó la era de la comunicación y el conocimiento, y ahí, a partir de ahí, todo el mundo entendió que no hay parada, sino seguir adelante. ¿Saben dónde buscar dinero? Cuando necesitan esa mano de obra calificada, ese personal calificado, saben dónde tocar la puerta. Y lo otro es en las migraciones. Por ejemplo, un muchacho que se puede formar en San Juan, tiene para encontrar su nicho. Sí, señor. Para su proyecto personal o un empleo. Antes era Santo Domingo. Porque no tenía eso. Y esto es ciertamente muy, muy significativo para hacer una sociedad menos desigual. Así es. Porque una marca dominicana ha sido esa desigualdad. Y recuerda también el tema de la educación, que no se veía como un problema. Eso usted tenía una realidad, que usted tenía distintos niveles. Tenía una educación del nivel más alto, pero también tenía una educación con todo el deterioro, y eso se veía de manera indiferente. Así es. Ciertamente que República Dominicana, cuando se toman los últimos 20 años, y usted se pone a verlo con todo el cuidado, tiene que entender que el país ha ido dando saltos. A propósito de los últimos 20 años, tú dices, siempre hay que aclararle a la gente que procesos transformadores como los que se verifican en el sistema educativo nacional, usted no lo puede medir de la noche a la mañana. No, de ninguna manera. Usted tiene que pensar
que esas son, es un aporte que se hace, que cambios que se generan, Sí. cuyos resultados comienzan a verse posteriormente. Usted se va a dar cuenta, como los muchachos que se están formando, que entraron ahora, Sí. por ejemplo, en esos planes de tanda extendida, Sí. a lo que se le ha incorporado una matriz educativa de mayor eficiencia, con profesores que ya tienen otras Sí. condiciones, con muchachos que ya tienen acceso a la internet, que te manejan una tabla, que te manejan una pizarra electrónica. Sí. Ya ese muchacho que va a salir de allí como bachiller, ya ese es otro bachiller. Otro bachiller, es un perfil totalmente Es un diferente. perfil completamente diferente, Sí. con otra visión del mundo. Sí. Para que tenga una idea, solo tiene que recordar, Mozart, que todavía, por ejemplo, aquí, hasta el año 2000, si ustedes toman, por ejemplo, los anuncios, busquen el periódico Listín Diario, y aquí está Mozart, que tiene una información privilegiada en el caso del Listín, porque tuvo la oportunidad de ser director del Listín Diario. Ese periódico, una de las fuentes de ingresos publicitarios importantes que tenía, eran las entidades anunciando cursos, Sí, por ejemplo, con el plan para Lea. aprender a escribir en computadora. Sí. Pero usted lo encuentra todavía en el año 2000, Sí, no estamos hablando de... Así es. Usted se encuentra con eso, Así que era es. una manera, y usted dice, pero ¿cómo si hay un niño de 5 años te da lesiones? Te puede dar. Bueno, en ese momento, en la República Dominicana, el nivel de información en tecnología Formidable. no era el de hoy, totalmente diferente. Diferente. Y eso, completamente. bueno, pero recuerdo cuando se inició ese proyecto de los primeros laboratorios en los liceos de computadora, la crítica que se le hicieron al gobierno, Sí. y que cómo iban a gastar recursos, que eran analfabetas, que lo que había que enseñarlo era... Y lo grande era quienes lo decían, no era gente del pueblo, no líderes políticos. Líderes políticos. Porque relacionaban la computadora como un medio de juego. Exactamente. Y así era que relacionaban O la sea, computadora. equivocado completamente. Pero Sí. hoy por hoy sí debemos resaltar eso. Yo quiero volver a significar Sí. que tenemos la información despachada al día de hoy de que el 75% ya de la Está población incluido. educativa ya se incluye en la tanda extendida, que de modo alguno puede ser ni debe ser satanizada como se ha pretendido en muchas ocasiones. Lo que sí creemos nosotros es que la oferta o el aprovechamiento de la tanda extendida tiene que ser cada día mayor. Claro, claro. Tenemos que ver cómo aprovechamos más y mejor el tiempo de los estudiantes en aula. Ese periodo desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, Sí. tiene que tener resultados en todos los órdenes. No solo el resultado maravilloso que ha tenido en materia de lo que eso significa para una familia, un gran Sí, ahorro sí. para la familia y además para la calidad misma del niño. No es lo mismo un niño que llega y que encuentra el desayuno y que afronta sus tareas cotidianas con un cerebro que ya tiene su oxígeno, está bien oxigenado, ¿verdad? Un niño alimentado desde la mañana, un niño que espera, que no va a tener la angustia de ver si cuando retorne a su casa Sí. va a encontrar arroz, va a encontrar la comida, sino porque la tiene allí. Un niño que va a tener la posibilidad también de que concluido el día, la jornada del día, al mediodía, va a tener el acompañamiento para sus tareas Sí. de un profesor, va a tener el acompañamiento allí de que ante cualquier tipo de dolencia primaria pueda tener ahí la atención debida. O sea, además de ese componente está el otro componente que es la calidad. Sí. Aquí la currícula ha variado. No, se ha y ese es ampliado. un tema que se está trabajando. ¿Tú entiendes? Que eso que es muy importante, lo que hay que esa tendencia siga de apostar a la calidad, porque ¿qué ha ocurrido? República Dominicana ha logrado ya un nivel de infraestructura escolar. Esa es otra cosa, la infraestructura escolar. En la región no tiene A precedentes. un niño le o sea, agrada estar en su escuela. Claro. Estar Sí, en una escuela exactamente. limpia, Adecuada, segura. adecuada, Sí, segura, exactamente. y avanzada. Sí, pues ¿Entiendes? hoy la atención, y es importante que cada uno de los actores sea sensible, el tema de la calidad. La calidad. ¿Cómo elevar la Enfocarnos calidad ahí, de la enfocarnos educación en eso. en República Dominicana y entender que la educación de calidad tiene que ser general? Y el papel fundamental del docente. Sí. Por eso debemos seguir alentando a los profesores con Sí. condiciones cada día mejor para su desempeño, pero para que ellos se integren al conocimiento, a recibir Sí. conocimiento. Todos esos programas que teníamos de la posibilidad de incorporar profesores de profesores, traerlos, vamos a aceptar eso
como un valor agregado importante en toda esta revolución educativa que vive la República Dominicana. Sí, de manera que esto sí ciertamente que lo comparte la población. Pero hay que pensar a las trabajadoras, la cantidad de mujeres que tienen que salir de su casa antes de salir del sol. Y la incertidumbre que tenían cuando no había un espacio de tanda extendida. Hoy incluso hacen esfuerzos por asegurar que su niño o su niña llegue a una escuela de tanda extendida. Así es. Porque ya tienen la información de la seguridad. Así es. Y ellas mismas se incorporan, pueden estudiar, pueden sacar espacio hasta para estudiar. Sí. Porque se están dando casos así, que antes no tenían espacio para nada, ni para trabajar, ni para estudiar, para nada. Sí. Lo de ellos era estar atentos a eso, a esperar para ir a buscar, a recoger el niño, estar en la casa. Y la incertidumbre de que está. Recuerda el problema del transporte, que a veces se le hacía lento. Ese otro componente también. Es una situación muy difícil. Muy difícil. Para las madres. Exactamente. Que junto con eso, Tineo, y es algo que yo creo que nosotros debemos seguir avanzando en el plano de que, como de la misma manera que avance todo este proceso político que nos va a conducir a esa gran jornada electoral del próximo año, que es donde se van a escoger las autoridades del país. La consulta nacional. Mientras tanto, en ese interín, continuar nosotros dándole seguimiento a todo este proceso de cambio que vive la República Dominicana. Fíjense cómo abordamos algunos de los aspectos en lo que tiene que ver el sistema educativo, pero ahí debemos también enfocarnos a ver lo que está aconteciendo en el sector de la salud, donde hay también cambios fundamentales que se están operando en el país, no solo en materia de infraestructura hospitalaria maravillosa, sino también en lo que ha significado y significa ya un país que avanza en los servicios de salud, hasta el punto que ya estamos señalados como uno de los países donde avanza el turismo de salud, de salud. Cierto. Damos la bienvenida al Coco Mayor. ¿Te acuerdas? Es peligroso. ¿Tú te acuerdas? Se lo mataron. Sí, es peligroso. Él le da, ay, Dios mío. Sí, le crea preocupación. O sea, dijo el Coco más mayor que dijo, no, ese no es posible que esté vivo. Sí, tenemos al Coco Mayor. Ay, no es posible traerlo aquí, porque eso puede traer dificultades. Manejable. Eso es inmanejable. A partir de ahí. Sí. Saludos, amigos. Saludos. Bienvenido. De verdad que estamos muy contentos. No coincidía yo con Héctor Tineo hacía ya un par de meses. Me asusté. Yo pensé que tú ibas a decir, estamos muy contentos porque el caballo no está aquí. Ese es otro factor. No, el caballo está en la ciudad del Yaque. Podemos hablar a nuestra Sánchez. Y el caballo cumplió año ayer. Sí, señor. Yo me enteré en la tarde. Yo lo celebré aquí. Yo hablé de esa trayectoria extraordinaria. Porque él es de la primera promoción. De la escuela, sí. De la escuela del periodismo de la Universidad de Santo Domingo. Y de verdad que tiene ya la categoría de maestro del periodismo. Sí. Pedro, claro que sí. Pedro, sin lugar a dudas. Pedro es uno de los periodistas mejor formados, sin lugar a duda, que tiene el país. Aprovechémoslo cabalmente porque la gente no entiende eso. Pedro es un gran periodista, de verdad. No hay duda. Y nos ha enseñado a todos nosotros. Por supuesto. Porque obviamente él no lleva como 30 o 40 años de edad. Bueno, señores, ustedes los escuché hablar de algo que la sociedad dominicana todavía tiene que avergonzarse, la muerte de esa médico. ¿No ustedes? No. Ay, sí. Esta mañana veo muy compungido oyendo la prensa. Era pediatra, ¿verdad? Sí. Pero una mujer de servicio, una sacerdotisa. Le hace a uno pensar. Maestra de la UAS. El país le falta eso que tanto llama la sociedad civil, con un buen nombre, régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Hay un dominicano que mató a su novia, la cercenó y guardó en Estados Unidos. En Texas fue. Está esperando en Texas, está en el lugar de los muertos vivos, porque está próximo a la condena de muerte, que en Texas no juega. Pero además, ya él le está llamado a imponerle, en el caso de que se pueda salvar, no solamente cadena perpetua, sino que te ponen siempre 2 o 3 cadenas perpetuas y 100 años más. Tú dices, ¿por qué? Para que no salga más.
Muerto en vida. Es un vida. mensaje que manda el sistema judicial de la gravedad de lo que tú has hecho. Dice, si tú volvieras a vivir, otra vez te vamos a quedar preso. Y si volviera la tercera vez, y después si una cuarta vez tú vuelves a vivir y te identificas, entonces tienes 100 años más de prisión. O sea, tú no mereces, coexistir. No, y cuando el juez comenta, al imponer la sentencia, dice, usted es una escoria, no merece transitar por las calles de la ciudad que se trata. Eso es así. Usted no puede transitar, usted no está. Y ya está señalado en la sociología y en la ciencia jurídica el tipo de delincuente. Hay delincuentes insalvables, que no es posible. O sea, no se van a reeducar ni nada. Tienen una categoría que tú solamente tienes que dejarlo preso. Tienen que estar aislados, ¿no? Porque son peligros para la sociedad. Entonces, el delincuente mexicano, ahora que va a poner a cadena perpetua más 30 años, una cadena perpetua más 30 años, en una cárcel que solamente sus hijos una vez al mes pueden verlo, la esposa no lo puede ver, los abogados una vez creo que semanal sus abogados, y ya ahí se acabó. O sea, va a estar aislado totalmente en una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo es posible que nosotros nos quedemos tranquilos que en una de los sectores residenciales que se supone de mayor seguridad, Bellavista, en Bellavista, una señora que está disfrutando de su pensión, de su vejez, tenía 82 años, después de servir en el ámbito público, en un hospital que la quería muchísimo, el Robert Reed, termina unos desgraciados ahorcándola por 20,000 pesos. Se llevaron 20,000 pesos para ahorcarla. ¿Cómo murió esa señora? ¿Cuál sería el horror de despedirse de este mundo al que le sirvió tan denodadamente? Entonces uno dice, bueno, entonces eso nos lleva entonces a decir, sí, tenemos que invertir en la policía, sí, tenemos que hacer un esfuerzo para que el sistema judicial responda. Porque el sistema judicial, la gente cree, y Héctor aquí es un distinguido colega, que son solo los jueces. El sistema judicial son las distintas jurisdicciones del servicio judicial, para ponerlo primero, del servicio judicial, desde el que atiende a la simple policía, el juzgado de paz, hasta nuestra Suprema Corte de Justicia y derivado a las altas cortes. Ese es el sistema judicial. Pero el sistema judicial es el modelo secretarial que tienen los jueces, los asistentes que tienen los jueces en la investigación, porque los jueces investigan, los jueces se enteran, los jueces tienen, si son jueces de altas cortes más, o sea, no dicen, sí, hablamos ya, no vamos, no. Cuando un juez va a preparar una sentencia, tiene 4 o 5 asistentes, tan doctos como él, que le están diciendo, magistrado, aquí encontramos tal artículo de tal sitio, magistrado, hay tal evidencia, hay uno que es forense, hay uno que está relacionado con la literatura jurídica, hay otro así, y el juez está con un grupo de sus colaboradores. Entonces, desde los secretarios de los tribunales, los asistentes de los jueces, tienen que entender que este país tiene que cambiar en la administración de justicia, hasta el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que tener una visión. Ya, el Código Procesal Penal no es malo, es garantista, en cierta medida hay que endurecerlo, como nosotros tenemos el Código Penal secuestrado, ¿cuánto lleva? Por un asunto que es una discusión de la sociedad, en la que se involucra la iglesia, que es el tema del aborto. Bueno, se ha dicho, saquen eso en una ley especial y permitan que el código siga su camino. Claro. Saquen eso en una ley especial y ya veremos qué hacemos con ese. No ha habido esa manera, y eso guardado ahí. La sociedad cada vez como cuando uno se estriñe, la sociedad no puede expulsar toda la porquería que tiene en su seno, se estriñe y tal, sí. Entonces eso nosotros tenemos que verlo. El Ministerio Público tiene que ser un Ministerio Público profesional. Ya sabemos que el Ministerio Público es derivado de la monarquía, como la defensa de la monarquía ante las altas cortes, en los regímenes monárquicos de la Edad Media, que ha derivado en un ente autónomo en muchos sitios, semiautónomos en otros. Aquí es semiautónomo, aquí la mayoría de los fiscales son escogidos por su propia estructura del Ministerio Público. Todavía está el caciquismo y esas cosas, de que si llega un procurador general, él quiere influir en toda la estructura del Ministerio Público. Eso debería funcionar normalmente, y que el secretario de Justicia o el ministro de Justicia, como se dice, que es el rol del Procurador General, haga sus veces
y que los procuradores adjuntos sean verdaderos procuradores, que no tengan que ver con gobierno ni con nada de eso. Porque el que metió la pata, lo único que tiene que decirle un presidente, un ministro, bueno, mi hijo, lo lamento por ti. Sí. Te deseo lo mejor, pero tú vas para la justicia. Enfréntate con ese monstruo que está ahí, que es la justicia. Todo el que incurre en una infracción de carácter penal, en su vertiente de carácter correccional y carácter criminal, infracción de carácter civil o de administrativa o de cualquier naturaleza, el fisco. O de cualquier otra naturaleza. ¿Con quién te tienes que enfrentar? Con ese monstruo que es el sistema judicial. Sí. Entonces de ahí derivamos a la policía. Yo que tuve un incidente en estos días de un robo que me hicieron, yo pude estar muy de cerca con investigadores. Son muy buenos. Hay uno de los investigadores, oye, un cabo de la policía. Probablemente no tan, sino iletrado, pero no tiene tanta cultura ni de investigación ni jurídica. Sin embargo, tiene ese instinto. Esto fue así. Esto fue de tal manera, tal cosa. Y inmediatamente, en las huellas digitales. ¿Cuánto gana un cabo? Debe estar ganando 11 o 12 mil, quizás 15 mil pesos. Ellos ya están hablando de que hay un proyecto de vivienda de la policía, que viven más de 2.000 policías por ahí, que están hablando de que le van a dar el bono que dan de la vivienda de bajo costo. Están hablando, bueno, hay muchas cosas que están caminando. Para la policía hay que asistirlo. El policía tiene que sentirse igual, relativamente igual. No, la comparación no es absoluta. Que el policía de Estados Unidos, que no solamente es su sueldo, es su paquete. Sí. El policía de Estados Unidos, cuando entra por concurso a ser un policía, lo primero que está pensando es en su pensión. La pensión. Su seguridad a futuro. La seguridad a futuro. Y él sabe que ahí no va a tener problemas. El policía dominicano tiene que estar en lo mismo, pero el policía dominicano dice, yo aquí, mis hijos tienen educación, los libros de mis hijos están, los uniformes de mis hijos están, voy a tener acceso, o ya lo tuve, para una vivienda digna, y voy a tener una profesión honorable. Eso es. Claro que en la policía hay muchos delincuentes que persiguen a delincuentes, pero tenemos que irlo limpiando, pero no con el criterio politiquero que se ha manejado la policía. Y eso, mirémonos en ese espejo. Esa señora estaba en su casa, en un país democrático, sí, pacífico, donde no hay luchas tribales. Estamos en África, que viene... Y en un espacio donde incluso podría llegar a pensar que estaba segura, porque eso es su espacio y el entorno. Pero esa misma anciana, esta servidora pública ejemplar, que en paz descansa, es lo mismo que la anciana que vive en la Loma del Chivo, sí, que está en su cuartucho. Ella también tiene derecho a la seguridad. Tiene que ser general. O sea, no puede venir un maldito tigre y decir, mira, le llegó un dinerito a esa señora de Estados Unidos, vamos a quitárselo, vamos a ahorcarla y vamos a matarla, porque no va a pasar nada, porque va a la victoria y dentro de 2 o 3 meses está afuera. Así es. Y después hasta me pueden contratar para que cometa otro hecho. Yo, tanto esto como yo hemos referido... Sí. La desgracia que significa para el orden judicial dominicano, el ordenamiento jurídico, el hecho de que se presenta una contradicción en todas las audiencias penales. ¿Cuál es? La policía, cuando lo presenta a través del Ministerio Público, como auxiliar del Ministerio Público, le dice al Ministerio Público, mire, ese señor tiene un historial de 20 casos, 4 homicidios, 5 atracos, qué sé yo, cuántas cosas, todo eso procesado. Mire su ficha. Muy orondo, el joven abogado sube a estrado y al señalarlo dice, estamos en presencia de un reconocido delincuente, magistrado, como lo establece su historial, él lo aquí, tal, le señala, fecha tal, este señor en compañía de los tales fulano y fulano hicieron tal y cual atraco y mataron. El juez le pregunta, ellos fueron procesados, ese señor fue procesado por todos esos casos. No, magistrado, se le impuso medida de coerción, pero... por alguna razón el expediente no prosperó y se quedó así. Pues se descarta por una sentencia ahí mismo, el juez lo descarta. Todas esas acusaciones, como no pueden ingresar al prontuario de la audiencia, porque ese señor prevalece su presunción de inocencia por encima de hechos punibles, reales y comprobables. Pero como no se le juzgó por eso, ni se le condenó, ni se le... No, pues eso se queda igual. Solamente se va a tratar el caso que estamos en este momento. Y así va la cadena. El tipo otra vez tiene una conexión con algún suboficial, tiene una conexión con un abogado mafioso, termina en la calle en términos de 3 o 4 meses a lo mismo. Él está feliz.
Cuando va la victoria entran felices, pues saben que van a salir. Conocen su sistema. No hay régimen de consecuencia para los delitos, los crímenes y delitos. Así es. Y la sociedad se ha asignado mucho en lo político también. Por ejemplo, hay una expresión que tú oyes mucho. Fulano de tal se robó, estafó con 50 millones de pesos. Míralo ahí cómo anda en su carro, en su jipete. Sin embargo, fulanito de tal se robó un pollo, una cosa, y mira, está cumpliendo condena. No es lo mismo desde el punto de vista penal procesal. La estafa, al Estado sí tiene, es agravado, pero la estafa normal, para ponerte una cosa, una gente estafa a otro por 1 millón de pesos. Van a los tribunales, le ponen medidas de coerción consistente en una fianza y después esa cosa camina por ahí entre abogados te vea. Eso pasa tiempo. Que sí, que no se lo robó, que no lo engañó. Acuérdate que la estafa es el que prevalido de un ardid. Sí. Le quita un dinero, le causa un daño punible, pecuniario a otro. Con arte. Que es diferente, sí, con arte. Es diferente al abuso de confianza, que es que yo te doy a ti el dinero y te doy un mandato. Te digo, Mozart, tú vas para Miami, hazme el favor, llégate a Boca Ratón y cómprame un carro de estas especificaciones. Ahí tú tienes el dinero. Tú ni compraste el carro y te quedaste con los cuartos. Es un abuso de confianza. Sí. Pero tú me dices, Orión, tenemos un negocio, muchachos, vamos a estar bien. Por aduana vamos a traer tal cosa y tal cosa, pero necesitamos que tú te busques 1 millón de pesos. Yo voy a buscar otro, mi millón está ahí. Te quedaste con los cuartos, no hay negocio. Me estafaste. ¿Entiendes? Entonces, ambos de esos no implica. El abuso de confianza sí implicaba, como le dicen, apremio corporal, cárcel. Pero ahora todo es por un juez que determina si te queda o no, dependiendo de lo que señala la ley. Pero en el caso que yo estoy señalándoles, tú te robas. Yo digo, contra mí me gusta ese pantalón que tiene Mozart. Y los tenis de él, el equipo de tenis. Entonces, Mozart me dijo que no me lo puede dar. Pero yo, como voy a su casa a jugar dominó en la noche, yo voy a ver cómo yo me lo llevo. Voy a aprovechar. Pero sin embargo, ese día tú no estás en tu casa. Pero yo estoy deseoso de esa prenda, entonces, pero yo sé cómo se abre la puerta de tu casa, que fácil. Y hago así, en las 7 de la noche, abro, voy a tu armario, busco mi pantalón y mi tenis y me voy. Me vieron con una cámara. ¿Qué tú crees? Robo agravado, casa habitada, nocturnidad. Te caben entre 8 a 15 años de cárcel y lo que tú te robaste fue un pantalón y unos tenis. No es el valor de lo que te robaste, es la circunstancia en que tú incurriste en el crimen, porque es un crimen. El robo agravado es un crimen. Si tú, no importa que la puerta esté así, cerrada y no tiene llave, y tú haces así, la abriste, escalamiento. Porque esa es tu casa. No hay nadie. Tú no, que yo encontré la puerta. Tú no encontraste ninguna puerta abierta. Se reputa que esa puerta está cerrada. No, que la dejaron mal cerrada. Usted no, que dejaron una ventana abierta. A usted no le importa eso, escalamiento. Yo me robé 4 salchichón, fui a la nevera, me di unas alturas y me llevé todo lo que había en la nevera. Bueno, mi hijo, usted tiene 8 años de cárcel mínimo. Entonces, por eso que a una gente lo por un salami. Por un salami. Bueno, sí, ese salami te lo llevaste con todos los elementos agravantes de porque quién sabe si encontraba a alguien y lo mataba por llevarte el salami. Robo simple, que las circunstancias no son de peligro. Sí, exactamente. Un robo simple, pero robo agravado, 8 años de prisión. Entonces la gente tiene que, nosotros tenemos que darle como oportunidad, debemos darle confianza y debemos darle seguimiento al orden judicial, incluido al Ministerio Público y a la Policía Nacional, a los organismos de investigación. Si no es así, cada cierto tiempo vamos a tener ese caso tan penoso como el que estamos hablando, que desde hace muchos años, nosotros estamos juntos hace muchos años, yo he dicho, yo quiero que ese caballero, esos que robaron, se encuentren con la policía. Y que haya un intercambio. No, que le saquen un arma a la policía. Sí. Y que en un posible intercambio de disparos no salga herido ningún policía. Yo no he dicho nada malo, ¿verdad? No estoy deseando nada malo. Yo digo que en un posible intercambio entre ladrones reconocidos, imputados reconocidos y una patrulla policial, yo pido a Dios que la salud y la física de los policías se mantenga intacta. Bueno, así es la vida. Que la civilidad, que la justicia, sí, que vayan a la justicia. Mira, Orión, quiero aprovechar tu presencia aquí porque tú has sido uno de los que con más insistencia ha estado reclamando cambios
en el sistema fiscal de la República Dominicana, en la fiscalidad. Impositivo, el régimen impositivo. Porque sin lugar a duda, los chiquitos y los medianos hemos recibido desde siempre la gran carga. Y entonces, a propósito de eso, hay un decreto muy importante que ya pone en vigencia la posibilidad de que por lo menos uno de esos factores que dañan a la pequeña, a los microempresarios, que es el anticipo, salga de... En el régimen simplificado de tributación. Entonces quería escuchar de ti una... Tú sabes que la represión y la injusticia tiene diversas expresiones. Hasta religiosas. Hay sociedades que te reprimen por razones religiosas, obviamente. Te persiguen a los cristianos o persiguen a cualquier otra religión. Hay una forma de represión que es fiscal. Fiscal, sí. Una forma que una clase superior subyuga a sectores de clases inferiores en términos económicos porque tienen el poder. Entonces lo hacen en términos fiscal. Aquí hay una clase subyugada o un sector de clase que es la clase media, y derivado de eso hay clases que no solamente son subyugadas, sino que no se les permite crecer, que son los sectores de menor ingreso. Sí, sí. No te permite crecer porque yo pongo ejemplo incluso de mi propia hija, que tiene un emprendimiento, una tiendecita pequeña. No ha podido crecer más de ahí porque ella trabaja para la DGI. Sí. Sí, porque si te dicen, usted en el mes de febrero tiene que buscar tanto dinero, una cantidad que equivale a prácticamente descapitalizar el negocito. Porque el señor, la ley de eso decide que usted es rico ya y que usted está ganando dinero. Entonces te dice, tal fecha del primer pago, tú no has ganado, no sabes si va a ganar. Segunda fecha y tercera fecha, en todas las cuales te dice que tú ya ganaste. Y si reporta pérdida, tú en el mejor de los casos vas a tener un crédito que de poco te sirve para capitalizar el negocio. Sí. Bueno, sí, el contable te ayuda y sí, ¿verdad? Bueno, le podemos devolver para el año que viene. Vamos a ver cuánto se le descuentan en tal forma y tal forma. Total, tú siempre estás en esa gran madeja y no avanza. No va. Y uno tiene que decir lo primero es, la pequeña y pequeña y mediana empresa tiene que tener la 3/4 parte de todos los empleos que genera la sociedad. ¿Es así o no es así? Eso es así. Cierto. Entonces, hay una cosa que hacen los grandes que te dicen, empleo informal, esta sociedad tiene 60% de empleo informal. ¿Cómo se formaliza? Hay una cosa primero, el empleo es empleo. Con el empleo tú llevas la comida a tu casa y tú te mantienes vivo y viable y a tu familia. No importa que el empleo esté señalado en un libro de oro o que alguien lo sepa, tú llevas la comida para tu casa. Tú eres el jardinero de una casa y tú llevas la comida para tu casa. Poco, mucho, tú llevas la comida. El empleo informal es empleo. Las sociedades quieren formalizarse justamente para las estadísticas y para los efectos de la seguridad social. Pero si tú tienes un empleo. Claro. Sí. Yo trabajo en un sitio, no, yo tengo un empleo. Y es verdad. Entonces, si eso es lo que produce, solamente miremos, Estados Unidos es hoy lo que es por la pequeña y la mediana, por la micro, pequeña y mediana empresa. Le llaman ahora el emprendimiento. Sí. El hot dog, ¿quién lo hizo? Es una de las industrias más grandes de la gastronomía de Estados Unidos. Sí. El pollo, ¿quién fue que se le ocurrió? El picapollo, que nosotros allá le dicen... El pollo frito. El pollo frito, el picapollo por nosotros. Sí. En Estados Unidos, las grandes multinacionales importantes que aportan en el sistema de inversión en Estados Unidos, en Wall Street. Los fondos de inversión. ¿Qué tú crees? ¿Quiénes tú crees que están ahí? El que hizo un pollo hace... casi un siglo, pero mire, este pollo se puede permanecer y se puede hacer así. El que se creó el hot dog, el que hizo tal cosa, el que puso los salandros al cacerse que sirven para las cosas. Eso lo hizo alguien, algunos con aspecto científico y otros simplemente friendo en su casa, que se dieron cuenta. Pero esa gran empresa que conocemos nosotros, que es Hewlett Packard, sale un emprendimiento de dos amigos en la marquesina de lo que digo. Y la de exacto, y todo, Sí. exacto, Sí, todas ahí, las sí. empresas de tecnología que hoy tienen miles de millones de pesos en utilidades, salieron de ahí. Pero le dan la oportunidad. Te permiten que avance. Te lo permiten, te permiten Entonces, avanzar. yo pienso que ese es un gran proceso de liberación que el presidente Danilo Medina y las autoridades de la DGI ayudan a consolidar. Y ojalá que sí, hay que cambie esa mentalidad fiscalista.
Porque en otra oportunidad, y nos tenemos que ir a un cambio, hay que decir lo sufridos que somos la clase media, que eso debería ser un tema electoral. La clase media no cree en el Estado en términos de los servicios. La clase media se sirve su agua con un sistema particular. Un mini acueducto en todos los edificios, un mini acueducto. La clase media se sirve la seguridad. Sí. La permanencia tiene su guardián. La clase media se sirve la educación, la más cara proporcionalmente de América. Sí, señor. Pero nosotros, no me diga, la educación más cara, la educación privada es la más cara de América. Ahora hay que comprar licencias. Así es. Licencia de derecho de autor, ya no es libro. ¿Colegio es importante? No, te dicen, usted necesita una licencia para el libro tal, que va a la computadora del muchacho o de la muchacha. Sí. Oye, ¿cómo es? La clase media paga el transporte, la clase media se costea su propio transporte. Y encima de eso, la clase media no tiene acceso a beneficios para adquirir una vivienda. No. Entonces, encima de eso le cae arriba el sistema fiscal y le dice, un momentito, aparte de todo lo que usted haga, a nosotros no nos importa si usted cree que el dinero que le estamos quitando no se lo estamos redistribuyendo. Sin embargo, vamos a quitarle por la casa. Sí. Si es más de 5 millones quitamos tanto, porque por todo. Por todo, así es. Vamos a ir a la pausa y retornamos. Muchas gracias por su sintonía. Y como hoy es Viernes Social, toca la sección de espectáculo en breve, así que no se la pierdan. De inmediato pasamos a las noticias internacionales. El calvario de Groenlandia se acelera a pasos agigantados. La ola de calor de hace unos días ha tenido efectos devastadores. Solo en el último día de julio, la isla ha perdido 10.000 millones de toneladas de hielo. El derretimiento se ha extendido por el 56% de la región. Ha afectado incluso a las zonas más altas de Groenlandia. El problema viene de atrás. Desde primavera, las temperaturas se han mantenido constantes y por encima de la media. Era algo impensable, según Andrew Friedman, periodista del Washington Post. Se pensaba que después de la crisis de 2012, tales eventos ocurrían en Groenlandia cada 150 años. Sin embargo, por supuesto, sucedió en 2012 y está sucediendo de nuevo ahora, así que es algo cada vez más frecuente. Los problemas actuales de Groenlandia son un reflejo del cambio climático. Supone un aumento del nivel del mar que no solo afecta a los habitantes de las regiones costeras, también tendrá impactos que nos afectan a todos. 40.000 litros de diésel derramados amenazan un ecosistema único del sur de Chile. La Armada trabaja para salvar esta área de difícil acceso de la isla Guarello. Alberga especies en peligro de extinción y de gran riqueza floral. Mamíferos marinos como ballenas o delfines nadan en sus aguas. Según Greenpeace Chile, las consecuencias de este derrame pueden ser devastadoras para estas especies que al salir a respirar se encontrarían con esta capa de combustible. La Armada ha logrado extraer miles de litros y acotar la zona más afectada. La extensión de las trazas de petróleo es lo que más preocupa. El derrame lo ha producido una de las filiales de la siderúrgica CAP. La empresa ha comunicado que tras dar el aviso se activaron todos los protocolos de seguridad, de control y mitigación. La justicia investiga las causas del desastre y tendrá que determinar las responsabilidades del vertido. La estrella de los Harlem Globetrotters, Zeus McClurkin, ha encestado un balón desde 30 metros en un paracaídas arrastrado por una embarcación en mitad del Atlántico. Se trata de una práctica habitual de los diferentes miembros del equipo, que mezcla acrobacia y competición y que también se ha hecho desde helicópteros y aviones. Here we go. Wildwood, New Jersey. Parasailing trick shot. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con Diario de 4.